Hemos estado meditando en el contexto de nuestra serie, los unos a los otros, lo que implica la adoración comunitaria. Es decir, cuando nosotros nos congregamos en el día del Señor, el Señor nos ha llamado a congregarnos como no solamente su pueblo, sino ahora somos la casa de Dios, por la cual nos ha hecho a todos los creyentes sacerdotes espirituales para poder presentar adoración agradable a Él por medio de Cristo Jesús, y hemos estado meditando acerca de cómo debemos adorar a Dios. Y la razón del meditar de este tema es por algo que hemos estado también mencionando en diferentes servicios y que doctrinalmente se conoce como el principio regulatorio de la adoración. Es decir, Dios nos llama a adorarle, pero Él también nos dice cómo debemos adorarle. Y dentro de eso hemos estado aprendiendo que lo primero que Dios anhela y requiere de los adoradores es que puedan ser adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, adoradores con un corazón que reconoce la grandeza de Dios. Adoradores que saben o se ven a sí mismos dependientes de Dios. Y hemos visto que también Dios quiere que con actos específicos, cada vez que nos reunimos, le adoremos. Y hemos estado hablando acerca de los actos de adoración, como es, por ejemplo, orar, por qué oramos y cómo esto es un acto de adoración, o por qué cantamos a Dios y esto es un acto de adoración, o por qué damos a Dios ofrenda como un acto de adoración. Y la semana pasada meditamos acerca de cómo la predicación es un acto de adoración. Y en cuanto a la predicación, solo quiero recordar algo porque el tema de esta mañana tiene que ver con eso. Aprendimos que la predicación es adoración. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la palabra de Dios es expuesta, Dios puede ser conocido. Porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Porque la palabra de Dios nos lleva a Cristo y porque solamente a través de Cristo Jesús una persona puede conocer a Dios. Y cada vez que hay una predicación fiel a la palabra, Dios es exaltado. Jesús es exaltado. Y podemos tener la oportunidad de conocer a Dios. Pero también aprendimos que es necesario que se predique la palabra. Porque la palabra de Dios tiene que ser explicada. Jesús mismo enseñó en relación a esto. Y la predicación también es algo que nosotros al escuchar su palabra y entenderla tiene un efecto en nuestra vida. Por eso, hermanos, la importancia de que como iglesia seamos celosos, que la predicación de su palabra sea fiel a la Biblia, a la verdad. Pero también meditamos un poco que como es un acto de adoración en la cual todos participamos, alguien podría pensar, bueno, pastor, la predicación fiel depende del predicador, porque él es el que va a exponer la palabra de Dios y tiene que hacerlo fielmente. Pero ustedes que escuchan, ¿cómo participan de este acto de adoración? Bueno, aprendimos que cuando nosotros temblamos ante su palabra al escucharla. Si recuerdan, hablábamos acerca de eso, de la importancia de cuando escuchamos reconocer que la palabra de Dios, como lo he mencionado, es Dios hablando a nosotros. Y si Dios está hablando, deberíamos de temblar ante su palabra. Y quiero recordar el texto que meditamos la semana pasada porque me va a dar pie a el texto de esta mañana. Y es Isaías 66, versículo 1 y 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a éste miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si recuerdan, estas palabras se dan en el contexto de la discusión que estaban habiendo entre samaritanos y judíos, que dónde era el lugar donde debía levantarse el templo. Pero Dios habla a través de Isaías para que el pueblo entienda que más allá del lugar o de la edificación, Dios espera que aquellos que le adoren lo hagan con un espíritu humilde
y que lo hagan con un espíritu pobre. La semana pasada expliqué un poco acerca de eso. Y luego dice, y que tiemblen ante mi palabra. Temblar ante la palabra de Dios es reconocer la importancia. Es escuchar atentamente su palabra, pero para obedecerla. Es reconocer que Dios mismo está hablando y por eso tiene una trascendencia para nosotros. Y en esta mañana vamos a enfocarnos en el aspecto de nuestra actitud ante la palabra de Dios. Porque alguien podría preguntarse, cuando hablamos de la adoración, para que ustedes como oyentes participen de la adoración, hermanos, quiero decirles que no basta con escuchar atentamente. El título del sermón en esta mañana es, en la adoración comunitaria, seamos buena tierra. Y quiero afirmar lo que acabo de decir, para que ustedes que son oyentes de la predicación de la palabra adoren a Dios. No basta con escuchar atentamente. Probablemente la semana pasada algunos de ustedes pensaron, no estoy adorando a Dios porque a la hora de la predicación me distraigo. No estoy adorando a Dios porque al momento de la predicación de repente empiezo a pensar en otra cosa y no sé y me desconecto con lo que se está exponiendo de la palabra. Y eso tienen razón. Pero el que usted escuche atentamente tampoco significa que usted está adorando al Señor. Y quiero que me acompañe al texto en el cual vamos a meditar esta mañana. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Ok, le pido que me siga en la lectura. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por uno, otras a 60, otras a 30. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y al oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien sembró la semilla junto al camino. Y aquel a quien sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene aflicción a la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla de la tierra buena,
Esto es el que oye la palabra y entiende, este sí da fruto y produce uno al 100, otro al 60 y otro al 30. Hermanos, cuando la palabra es predicada, no basta con escuchar. Jesús viene, si usted ve el contexto de este capítulo 13, en el capítulo 12, Jesús viene de ser cuestionado porque sus discípulos no guardaban el día de reposo. Jesús fue cuestionado y además fue acusado de expulsar demonios en nombre de Satanás, que él obraba en nombre de Satanás. Y vemos que ese es el contexto de estas enseñanzas de Jesús. Y por cómo inicia el capítulo 13, podemos entender que lo que Jesús estaba enseñando fue el mismo día en el que habían pasado estas cosas. Fue el mismo día en el que Jesús estaba siendo cuestionado, estaba siendo cuestionada su enseñanza, estaba siendo cuestionada su identidad. Y vemos entonces un giro importante en el capítulo 13, porque Jesús le enseña a sus discípulos con parábolas lo que estaba pasando. ¿Por qué estaban enfrentando estas situaciones? Algo importante de aclarar, hermanos, es que las parábolas era una forma de enseñanza que no se limitaba únicamente a Jesús, es decir, era una forma de enseñar en ese tiempo. Y vemos entonces que hay una serie de parábolas en el capítulo 13 y todas coinciden son parábolas acerca del reino de los cielos. Pero quisiera que veamos rápidamente qué es una parábola. Una parábola tiene ciertas cualidades o ciertas características. Una de ellas es que son breves normalmente, son narraciones o historias que normalmente están vinculadas a eventos comunes y que son de interés para las personas que están escuchando. Es decir, a través de esta forma de enseñar se trata de, partiendo de algo conocido, enseñar algo desconocido. Y de hecho la parábola, como les decía antes, era un método de enseñanza en el Antiguo Testamento y en otras literaturas antiguas también. Pero la parábola es una narración, si queremos dar una definición, es una narración ilustrativa en la cual el autor va a utilizar un evento que va a ser algo común para los oyentes, es decir, un ejemplo cotidiano para los oyentes, y el propósito es ilustrar una verdad espiritual. Se utiliza algo natural para explicar una verdad espiritual. Una definición que se utiliza muy frecuentemente es el relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Y vemos entonces a Jesús, vemos el escenario. Jesús se aparta de estos religiosos que estaban cuestionando quién era, cuestionando sus enseñanzas, y se aparta de ellos. Y vemos que empieza a hablar a la multitud. Y en ese contexto dice la Biblia que él se sentó en una barca para alejarse de ellos. Y nos está esa postura que Jesús, al estar sentado, es la postura que normalmente tomaba un maestro al momento de enseñar. Pero hermanos, la enseñanza en realidad no iba para la multitud. Él quería hablar a sus discípulos. Él quería enseñar a sus discípulos. Y vemos que él utiliza entonces una ilustración de algo común para ellos en ese tiempo, que era la agricultura. Y específicamente habla de el sembrar. Y muestra algo que es una realidad para ellos y que ellos lo saben para explicar una verdad espiritual. Que cuando una persona siembra, no solamente es importante la semilla. Usted puede tener la mejor semilla del mundo, pero si la siembra en una tierra que no es la adecuada, probablemente esa semilla ni siquiera va a germinar. Y Jesús habla de 4 tipos de suelo. El camino, que es una semilla, cae en el camino y obviamente cuando uno pasa en un lugar, la tierra se compacta, ¿verdad? Se vuelve dura. Por lo tanto, si una semilla cae en un camino, la semilla no va
a entrar en la tierra, va a quedar a nivel superficial. Por lo tanto, es fácil que venga un pájaro y se coma esa semilla. El segundo tipo es el pedregal, donde un suelo donde hay muchas piedras. Y vemos que puede brotar, no sé si usted ha visto alguna vez alguna planta surgiendo en medio de las piedras, a veces se ven en los muros. Pero al no tener mucha profundidad la raíz, porque está en medio de las piedras, apenas si sobrevive. Y si hay mucho sol, va a terminar secándose. Hay un tercer tipo de suelo y es cuando se siembra, pero hay en el suelo espinos. Espinos es una especie de plantas que lo que hacen es ahogar a las plantas que están a su alrededor. Y en cuarto es la buena tierra. ¿Y qué produce el sembrar una semilla en una buena tierra? Bueno, que va a cumplir el propósito. Uno siembra una semilla para obtener un fruto. Entonces, cuando se siembra en una buena semilla, esta va a dar fruto. Algunos al 100, otros al 60 y otros al 30, pero al fin dará fruto. Y entonces, hermanos, tenemos que entender que el resultado de la siembra depende de la condición del terreno. Era la misma semilla sembrada en diferentes terrenos, pero el resultado no era el mismo. ¿Por qué el resultado no era el mismo? Bueno, porque eran diferentes suelos. Y esta ilustración pretende enseñar una verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual que Jesús está enseñando con esto? La semilla representa la palabra de Dios. Hermanos, ¿habrá una mejor semilla que esa? Pero hay diferentes suelos. ¿Quiénes son los suelos? Los que escuchan, los que están escuchando. Y esta es una parábola que no solamente aplica en el tiempo de Jesús. Es una parábola que sigue estando vigente hoy porque muestra una verdad espiritual. Por lo tanto, hermanos, tenemos que poner atención. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué tipo de suelo somos? Y los discípulos no entendían muy bien. De tal manera que pidieron una explicación a Jesús. Y Jesús les explica la palabra. Pero antes de entrar a la explicación, quiero que comprendamos que el resultado, si hacemos la analogía, así como el resultado de la cosecha dependerá del tipo de suelo, el resultado de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, dependerá de la condición del que escucha. Si la palabra de Dios no está dando el fruto que debería, hermanos, no cuestionemos la palabra. El problema no es la semilla. El problema es la tierra. Y quiero que veamos cada uno de los ejemplos donde Jesús hace la explicación de la verdad espiritual. Y comienza con la semilla que cae en el camino, versículo 19. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Es decir, es un corazón como el camino que tiene mucho tiempo de estar ahí, que muchas personas han pasado por él, que ha sido compactado de tal manera que es una tierra que está dura. Hay corazones así. Corazones en los cuales se siembra la palabra de Dios, pero está duro. Y la palabra de Dios no penetra en ese suelo. Y entonces viene lo que ha sido sembrado, es arrebatado por el maligno. Y por lo tanto no habrá ningún fruto en él. El segundo ejemplo es la semilla que cae en el suelo, en pedregales. Veamos el versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda. Hay un gozo momentáneo, hay una alegría al escuchar la palabra, pero porque no hay profundidad,
será algo temporal. Y cuando por causa de la palabra vienen las aflicciones y las persecuciones, enseguida tropieza y cae. Muchas personas se gozan al escuchar la palabra de Dios. Pero si no hay raíces profundas de arrepentimiento y fe, será un gozo temporal. Muchas personas buscan escuchar la palabra de Dios queriendo encontrar en ellas un mensaje alentador, queriendo encontrar beneficios para su vida, beneficios que son atractivos y se gozan por eso. Pero cuando vienen aflicciones, producto de vivir la palabra de Dios, como no hay profundidad, se alejan. Cuando escuchan que seguir a Jesús, ser sus discípulos, implica negarse a sí mismo, tomar su cruz, ya no hay gozo. Y como no hay profundidad de esa palabra, simplemente se alejan de Jesús. Esto podríamos describirlo como aquel que se goza por el evangelio de las ofertas. Es que Dios te ama, todo va a estar bien, tu vida va a ser mejor. Tú vas a ser hijo del rey y vas a tener todas las riquezas del rey, sos un príncipe. Y tanta otra cosa más que se pueda decir. Que por cierto no necesariamente son verdaderas. Y el problema es que eso no produce profundidad. Sigue estando entre piedras. Y cuando viene el calor de las situaciones de la vida, se seca. Al venir el primer problema, le echan la culpa a Dios y se enojan en contra de Dios y se alejan. Y hay un tercer tipo de suelo, el que cae entre espinos. Y dice aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y el ejemplo es importante porque los espinos eso es lo que hacen, ahogar a las plantas. Es decir, si se dan cuenta en los tres tipos de suelo, el problema no es que no escucharon. Sí escucharon. El problema es el suelo en el que cayó la semilla. El problema es el corazón. Aquellas personas que están todo el tiempo sobrecargadas de cosas, hasta el punto de perder la conciencia de Dios. La conciencia de Dios es asfixiada en su vida por los afanes de este mundo, por el engaño de las riquezas, de querer tener más y querer hacer más. Y probablemente estas personas van y reciben la palabra con las mejores intenciones, pero el problema es que no le dan prioridad. Una vez más, no está hablando de personas que no escuchan. Probablemente están domingo a domingo escuchando la palabra de Dios. Pero no da fruto en su vida. ¿Por qué? Porque durante la semana la palabra es ahogada de tanto afán. Y no darán frutos. Interesante que específicamente Jesús menciona dos cosas que ahogan la palabra de Dios. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Son cosas que nos distraen, que nos dividen en nuestras prioridades, pero que son una afectación a la hora de que la palabra de Dios pueda dar fruto. Y en último lugar, la buena tierra. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra de Dios y la entiende. Y este sí da fruto y produce uno al 100, otro al 60 y otro al 30. Quiero que noten que el hecho de ser buena tierra, ser calificada como buena tierra es que la semilla produce fruto. Cada vez que la palabra de Dios produce fruto, esa es una buena tierra.
Y esa es la diferencia entre esta y las otras tres. En que en una aparenta que va a producir fruto y viene dando un poquito de fruto y de repente se secó. La otra tiene brotes, pero de repente fue ahogado por los afanes del mundo. Y esto aplica aquí, hermanos, lo que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Porque quiero que comprenda que en este caso, en esta analogía, está hablando de la condición de la persona. Unos no son creyentes y otros son creyentes. Por eso les digo, hermanos, la Biblia nos habla de que adorar a Dios a través de la predicación, cuando nos reunimos a escuchar la predicación, implica no solamente que pongas atención, que ese es el punto de inicio, sino cuál es el fruto que produce esa palabra en tu vida, en el día a día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, la siguiente semana, el siguiente mes, los siguientes meses. Dios quiere ser adorado a través de predicar su palabra, pero Él quiere que también le adoremos a través de lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Y quiero que vean que Jesús hace un énfasis en la buena tierra, que no solamente escuchan, sino la entienden y produce fruto. Solo el depender de Cristo, hermanos, seremos tierra fértil para adoración a Dios. Y algo yo anhelo en esta mañana es que cada uno de nosotros seamos convencidos de la necesidad que tenemos en Cristo, porque solamente en Cristo podremos ser tierra fértil para adoración a Dios. El propósito de esta enseñanza no es que tú vayas y digas, no, entonces me tengo que esforzar por poner en obra la palabra de Dios. Porque quiero que comprendas, ¿el pedregal puede convertirse por él mismo en buena tierra? No. ¿El camino puede convertirse en buena tierra? Si lo están pisoteando, pasan encima de él todo el tiempo y por eso está duro. Por eso nadie siembra ahí, porque es un camino. Jesús está tratando de que pongamos atención en la condición de la tierra. Hermanos, solamente en Cristo podemos ser buena tierra para adoración al Señor. Y ese es el segundo punto en esta mañana. Mi intención no es animarte a que te esfuerces por ser buena tierra. Porque el ser buena tierra describe la condición del que escucha. Y el ser buena tierra, como hemos aprendido, es aquel que escuchando entiende la palabra y da fruto. Es decir, obedece la palabra transforma su vida, es conformado a la imagen de Jesús. Pero eso tiene que ver con la condición del corazón. Fíjense lo que les dice los discípulos. Porque Él les habla de la parábola y no le dio explicación a la gente. Y a los discípulos no les llamó la atención que enseñara en parábola, les llamó la atención en que no explicó la parábola. Entonces es como, bueno, las parábolas son para enseñar, pero Jesús, te quedaste a medias. Porque dijiste la verdad natural, pero no expusiste la verdad espiritual. ¿Qué quieres enseñar con eso? Acompáñeme a leer el versículo 10, Mateo 13 siempre. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido, ¿el qué? Conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. Esta verdad espiritual, Jesús la clasifica como un misterio del reino. Un misterio que implica algo que Dios ha querido revelar especialmente sobre la salvación o la historia de redención.
Algo que no es tan fácil verlo. Es algo que Dios tiene que revelar. Y esto debe hacernos meditar, hermanos, en la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios le está dando el privilegio a los discípulos de Jesús de entender y de conocer un misterio. Al igual como a nosotros hoy. Podemos escuchar y comprender un misterio que solo puede ser revelado por Dios. Y en esta mañana, una vez más, yo espero que seamos convencidos que solo el depender de Cristo seremos tierra fértil para adorar a Dios. Porque no es un tema de inteligencia. No es que los que no entendieron es porque eran un poco lentitos y no entendieron. Es que es una verdad que necesita ser revelada. Los que no entendían no lo hacían precisamente por su condición. Eso es lo que Jesús les está enseñando. No se asombren que duden de mí. No se asombren que aunque escuchan la palabra de Dios, en lugar de producir un fruto, me atacan. Porque el problema no era la palabra de Dios. El problema era el corazón de ellos. Y Jesús les dice en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene, ¿qué va a pasar? Se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene le será. Esta frase le recuerda a algo. Otra parábola, ¿cuál? La de los talentos. De hecho, la parábola de los talentos, recuerden que, una vez más, la parábola es algo natural para explicar una verdad espiritual. Los talentos no son habilidades, era una moneda. Pero en esa parábola, los talentos es el evangelio. Y es este mismo principio. Aquellos que pueden escuchar y entender la palabra de Dios, Dios les va a dar más. Pero aquellos que no escuchan, se les será quitado. Por eso les hablo en parábolas. Esta es la razón por la que les hablo en parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. Es como que Jesús les estuviera diciendo algo así. Es que miren, entiendan. Ellos son un tipo del suelo. Aunque yo intente sembrar la palabra, no va a germinar. Hermanos, y algo importante en esto, y quiero aclararlo, no es que Jesús estaba negándole la verdad del Evangelio. Es que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo era la reacción de aquellos que escuchaban el Evangelio. Porque si usted lee el contexto, Jesús viene enseñando. No es que Jesús se paró a decir, no, estos no merecen mi palabra, no les voy a enseñar nada. No, es que les había estado enseñando, había estado haciendo señales, había estado constantemente diciendo quién era Él. Y lo querían matar, lo acusaban de ser instrumento de Satanás. Esta verdad Jesús no quiso enseñársela a ellos. Es decir, la explicación de lo que pasa con aquellos que escuchan el Evangelio y lo ignoran, se burlan, se ríen. No es un asunto de capacidad intelectual, sino de un corazón humilde, sensible y dispuesto a Dios. Que proviene no de la obra de la persona, proviene de la obra de Dios. No proviene de la capacidad humana, no proviene de la intelectualidad, no proviene del análisis. Y eso explica por qué muchas personas estudiando teología terminan blasfemando en contra de Dios. Porque no es un tema intelectual. Es la condición del corazón. Hermanos, esto es pura gracia y misericordia. Que tú y yo podamos escuchar la palabra y entenderla y que produzca fruto en nuestra vida es pura misericordia de Dios. Porque el suelo no puede cambiarse a sí mismo. Pero Dios es el sembrador que prepara la tierra.
Dios puede hacer que un pedregal se convierta en buena tierra. Esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Y quiero que veamos lo que les dice en relación a la condición de esos que eran, bajo la analogía, el camino. Y cita a Isaías. Y les dice, versículo 14, al oír, bueno, dice antes de eso que se está cumpliendo lo que Dios le dijo al pueblo. Porque estas palabras Dios las dijo al pueblo en el tiempo de Isaías, cuál era la condición de ellos. Y que se estaba repitiendo en los fariseos en ese tiempo. Y Jesús les recuerda las palabras de Isaías, bueno, de Dios a través de Isaías. De hecho, si usted revisa en Isaías 6 está este texto. En Isaías 6 es cuando Dios llama a Isaías, ¿se recuerdan? Que tiene la visión. ¿Y saben cuál fue la primera palabra que Dios le dijo a Isaías que le diera al pueblo? Fue esta palabra. Al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Es que Dios no es buen comunicador? ¿Es que Dios no presenta una verdad de una forma clara en que no pueda ser entendida? Señor, tenés que estudiar comunicaciones. No. El problema es el corazón. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 15. ¿Por qué al oír no entienden y al ver no pueden percibir? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Duro. Como el camino. Y era lo que estaba pasando. Hermanos, viendo a Jesús hacer los milagros que él hacía. Todas las profecías que estaban siendo cumplidas en él. Veían, pero no percibían. Señales claras de que él era el Mesías. Con detalles tan pequeños como Jesús entrando a Jerusalén sentado en un pollino, ¿se recuerda? Esa fuera una profecía, que el Mesías haría eso. Bueno, interesante que en ese momento lo adoraron, ¿verdad? Hosana al hijo de David. Pero un momento después estaban diciendo, crucifíquenlo. ¿Cuál era el problema de aquellos que escuchaban en ese tiempo? ¿Cuál sigue siendo el problema hoy? El corazón. Jesús les hablaba en parábolas porque la salvación es del Señor. Si usted alguna vez ha pensado, bueno, quizás el Evangelio no es suficientemente poderoso porque yo le predico a algunos y no se convierten. Es que la salvación es del Señor. Jesús no quiso explicar estas verdades a aquellos que no eran escogidos. Sí lo hizo a quienes Él había llamado. No es que Dios impida que escuchen, no, el problema es que ellos se han vuelto insensibles para escuchar y Dios no obra milagrosamente para que escuchen. ¿Es Dios el culpable por eso? No. El problema es su corazón. Hermanos, si nosotros podemos escuchar, es porque Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. Eso, en lugar de llevarnos al orgullo, debería de llevarnos a la humildad y a la gratitud al Señor, a la misericordia. No sean que vean con los ojos. Fíjense, leímos el versículo 15, sigue el versículo 15. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, Dios tiene el poder para salvar a todos. Pero Dios es glorificado en todo lo que Él hace. Dios no es el culpable de la condición pecaminosa de los hombres. Pero Dios muestra su misericordia, también tiene que mostrar su santidad,
su juicio. Cada vez que usted ve un juicio de Dios, Dios no es un déspota. Si usted no ha puesto atención a esta verdad que le voy a decir, lo invito a que lo haga. Cada vez que Dios emite un juicio, usted va a encontrar ahí mismo misericordia. Dios hizo juicio con Adán y Eva, ¿sí? Pero les mostró misericordia. ¿Cómo? Prometiéndoles que de la simiente de la mujer vendría alguien que los salvaría. Y no solamente eso, Él sacrificó un animal para cubrir la desnudez de ellos. Los sacó de Edén, sí, pero no los abandonó. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que ningún ser humano es capaz de convertirse en una buena tierra. No es cierto que a través de la religión podemos ser buena tierra. No es cierto que a través de lo que nosotros consideramos como buenas obras nos vamos a convertir en buena tierra. La única forma es la gracia de Dios. Lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 12, porque a vosotros se os ha concedido. No les dice porque ustedes son más inteligentes que ellos y la agarraron en el aire. No les dice porque, no, es que ustedes son lo mejor, se lo merecen. Es que Dios les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Si tú puedes escuchar la palabra de Dios, entenderla y que dé fruto en tu vida, dale gracias al Señor por su gracia y su misericordia. Solo la gracia de Dios puede convertirnos en buena tierra. Porque en realidad, hermanos, solo hay uno que realmente es una buena tierra. De todos los corazones que han existido en toda la historia de la humanidad, solo hay uno que es buena tierra. Y que su fruto no ha sido ni siquiera al 100, ha sido mucho más allá. Un fruto que permanece para siempre. Un fruto que no solamente es para él, sino beneficia a muchos más. Y su nombre es Jesús. Y miren lo que Jesús les enseña a sus discípulos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 12, versículo 23 y 24. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, hablando del contexto de su muerte y su resurrección. Pero miren la razón por la que es necesario que Él padeciera. En verdad os digo. Esta es una verdad, hermanos. Invariable, inmutable. Y ocupa una vez una analogía natural para explicar algo espiritual. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hermanos, Jesús es esa buena tierra. Porque Él entregó su vida. Y el fruto de eso fue nuestra salvación. Y esto lo hizo por obediencia al Padre. Él escuchó la voz de su Padre y Él fue obediente perfectamente. Y esa obediencia lo llevó a entregar su vida. Y el fruto de eso es nuestra salvación, el ser hecho hermanos suyos. Él derramó su sangre en obediencia al Padre. La vida de Jesús nadie se la quitó, Él la entregó voluntariamente, en obediencia al Padre. Y el fruto de eso es nuestro perdón, nuestra santificación, nuestra purificación, nuestra reconciliación con Dios. Jesús vivió una vida santa. Hermanos, y el fruto de eso es que ahora nosotros somos santificados en Él. Él entregó su vida y fue hecho pecado en la cruz para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el fruto de Jesús. Por esto el Evangelio es como una semilla de mostaza.
Si ustedes ven la parábola, una de las parábolas que sigue es precisamente esa. El evangelio es como una pequeña semilla, que aunque pudiera parecer muy pequeño, pero cuando da fruto, produce un árbol que da sombra y beneficio a muchos. Hermanos, si nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, podemos entenderla y dar fruto, es por la obra de Cristo en nuestra vida. Dios nos ha hecho buena tierra en Cristo. No solo al momento de tu salvación, constantemente. El llamado en esta mañana no es esfuérzate por ser una buena tierra, porque te vas a frustrar, no vas a poder hacerlo, porque no depende de ti. El llamado en esta mañana es ven a Cristo. Si tú te identificas con el suelo, que es el camino, ven a Cristo. Ven a Cristo. Porque solamente Él puede darte un nuevo corazón. Solamente Él puede convertirte de un camino, de ser un camino a ser una buena tierra, que dé fruto abundantemente. Solamente Jesús puede hacerlo. Y si tú te has identificado en esta mañana con cualquiera de los otros tipos de caminos, para ti el llamado es el mismo. Ven a Cristo. Si hay un gozo en ti al escuchar la palabra, al comprenderla, pero cuando vienen las situaciones del calor de la vida, te alejas, ven a Cristo. Si tú eres alguien que se identifica con el verte como esa tierra que ha sido sembrada y que da fruto, pero que ha sido ahogada por los afanes de este mundo, o ha sido engañado por las riquezas, de tal manera que Dios no es prioridad en tu vida, que del día domingo a las 12 que salimos de aquí, hasta el domingo siguiente a las 10 de la mañana, la palabra de Dios no es trascendente en tu vida, porque estás tan preocupado por las cosas de este mundo. Por tu trabajo, por el estudio, por hacer dinero, por tener un mejor carro, por hacer esto, lo otro. El llamado para ti en esta mañana es ven a Cristo. Y si tú te consideras una buena tierra, porque frecuentemente la palabra de Dios da fruto en ti, el llamado para ti es ven a Cristo, porque Él quiere que des más fruto. Hermanos, solamente en Cristo podemos ser buena tierra delante de Dios para adoración a Él. No es por nuestro esfuerzo. Y quiero que leamos dos textos. Vamos a salirnos un momento de Mateo, porque yo sé que es importante comprender, bueno, ¿y entonces qué hago? Jesús es esa buena tierra, yo no lo soy. Pero Dios nos ha convertido en esa buena tierra por Cristo. Pero quiero que comprendamos algo que es importante. Y para eso vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Juan 15, 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La única forma de ser fructíferos es en Cristo. Porque hermanos, separados de Él, seguiremos siendo el camino, pedregal, pero no buena tierra. Requiere humildad reconocer, hermanos, que necesitamos a Jesús. Y saben que este es un llamado no para salvación. Jesús le está diciendo a sus discípulos, en el contexto donde Él ya les ha anunciado que no va a estar con ellos. Ustedes tienen que permanecer en mí.
Cada domingo que venimos a escuchar la palabra, la semilla es sembrada. ¿Qué va a hacer que produzca fruto en la semana? ¿Estás permaneciendo en Cristo? Si hay un esfuerzo que como creyentes tenemos que hacer es permanecer en Él. Buscarle constantemente, en oración, en la palabra. ¿Y saben qué? Los frutos van a venir por añadidura. Porque es Él, cuando estamos unidos a Él, que daremos mucho fruto. Porque separados de Él no podemos dar fruto. No importa cuánto tú te esfuerces, vas a frustrarte. Busca a Cristo, permanece en Él. Es que no importa cuál semilla tú te identifiques, necesitamos a Jesús. Si tú, escuchando la palabra de Dios, no la entiendes y no produce nada en ti, necesitas a Cristo. Porque Él abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos para ver las verdades. Si tú te identificas con esa semilla que se sembró en pedregales, porque vienes aquí, recibes la palabra y hay gozo en tu corazón, pero cuando hay problemas, cuando te ves en aflicciones por tratar de cumplir la palabra, por tratar de obedecer, por tratar de ser constante con Dios, y en tu corazón hay un anhelo de mejor decir, no, esto es una mentira, yo mejor me voy. Necesitas a Cristo. Si tú eres como esa semilla que se fue sembrada entre espinos y que estás afanado en el día a día y que ya no soportas ese afán, las preocupaciones de este mundo, necesitas a Cristo. Poner tu mirada en Jesús, permanecer en Él. Y si tú eres buena tierra y estás dando fruto, necesitas a Jesús para dar más fruto y que Dios sea glorificado en tu vida, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que demos mucho fruto. Porque Él es glorificado y por eso es adoración cuando tú escuchas la palabra y la obedeces. La razón principal por la que buscamos obedecer la palabra es para glorificar a Dios y como un efecto de eso, claro que van a haber bendiciones para nuestra vida. Pero no buscamos obedecer para tener bendiciones. Buscamos obedecer para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Estamos en Juan 15. Si leemos el versículo 7 y 8, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que os queráis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Hermanos, ¿en qué es glorificado Dios? En que demos mucho fruto. Y así probaréis que sois mis discípulos. ¿Estás dando fruto? Dios quiere que des más fruto. Bueno, si ustedes leen, de hecho dice que nos va a podar para que demos más fruto. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que hayan situaciones difíciles en nuestra vida, que Él quiere que des más fruto, para que Él quiere que seas conformado a la imagen de Jesús. Porque Él quiere que al enfrentarte a situaciones difíciles en tu vida, que no necesariamente Él provoca, pero que podría evitarlas, Él quiere lograr un bien mayor en ti, que es ser conformado a la imagen de Jesús. Es dar mucho fruto. En esta mañana necesitamos reconocer, hermanos, que no basta solamente escuchar, sino que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida para la alabanza de la gloria de Dios. Pero yo espero que en esta mañana salgamos convencidos que solo el depender de Cristo seremos tierra fértil para adoración de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar.